Imagina despertar y encontrar un caballo congelado en tu patio. Pero no cualquier caballo, sino un Mustang salvaje, uno de los últimos de su especie. Lo que comenzó como una misión de rescate en medio de una brutal tormenta invernal, terminaría revelando descubrimientos impactantes que nadie podría haber previsto. El hombre que lo encontró pensó que solo estaba salvando a un animal, pero lo que descubriría sobre el pasado del Mustang cambiaría todo. Quédate para ver qué sucede cuando la conexión entre un hombre y una bestia revela secretos que te dejarán sin palabras. Jake Subban siempre había sido un hombre solitario, contento con vivir sus días en las montañas indómitas de Wyoming. Ranchero de corazón, había pasado años trabajando solo, domando ganado y criando caballos. La tranquilidad lo reconfortaba, sin distracciones de la ciudad, sin ruido, solo la belleza pura y salvaje de la tierra. Hasta la mañana de la inesperada visita. Era un día inusualmente frío. El viento aullaba entre los árboles y los copos de nieve danzaban en el aire mientras los primeros rayos del amanecer tocaban el suelo. Jake estaba revisando las cercas, asegurándose de que todo estuviera intacto después de la tormenta, cuando algo llamó su atención. Al principio pensó que era un árbol caído o algún animal, pero cuando se acercó, su corazón dio un vuelco. Ahí, tendido e inmóvil en la nieve, yacía un Mustang salvaje. Congelado. Inconsciente. Jake contuvo la respiración. Este no era cualquier caballo. El Mustang era majestuoso, con un pelaje marrón, dorado cubierto por una capa de hielo, su cuerpo inmóvil contra la nieve que lo rodeaba. La imagen era suficiente para hacer que cualquier hombre se detuviera en seco. Un caballo salvaje. Uno de los últimos de su especie. Una criatura que había sobrevivido a la dureza del oeste americano. Por un momento, Jake se quedó congelado él mismo, sin saber qué hacer. Pero entonces, su instinto tomó el control. Siempre había sido alguien que ayudaba a los animales en necesidad. Y este caballo no sería la excepción. No podía simplemente dejarlo morir en el frío. Su corazón latía con fuerza mientras corría hacia el Mustang, evaluando la situación. Los ojos del caballo estaban cerrados y respiraba, pero apenas. Su pecho se elevaba débilmente, un sonido apenas audible sobre el viento. El Mustang había quedado atrapado en la tormenta de nieve, y, por su estado, parecía haber estado afuera durante horas. Jake no perdió tiempo. Con todas sus fuerzas, levantó al Mustang y, con esfuerzo, comenzó a arrastrarlo a través de la nieve hacia su granero. Cada paso era una lucha, pero no iba a dejarlo ahí para morir en la tormenta. El Mustang, aunque grande y poderoso, en ese momento era tan frágil como un recién nacido. Incapaz de ayudarse a sí mismo, una vez dentro del granero, Jake se puso manos a la obra de inmediato. Tomó mantas y heno, cualquier cosa que pudiera ayudar a mantener caliente al Mustang. Preparó un espacio en la esquina del granero, extendió las mantas y cubrió el cuerpo del caballo con ellas. Afuera, el viento rugía, pero dentro del granero el aire era más cálido. No era lo ideal, pero al menos era suficiente por ahora. Jake trabajó sin descanso, sus manos ásperas moviéndose con eficiencia mientras intentaba revivir al Mustang. El animal temblaba bajo sus cuidados, sus cascos fríos al tacto, su cuerpo rígido por el frío. No era fácil. Jake había visto a muchos animales pasar por dificultades, pero esto se sentía diferente. Este Mustang tenía la mirada de un luchador. Alguien que había sobrevivido contra todas las probabilidades. Jake no. Estaba seguro de si lograría pasar la noche, pero no estaba dispuesto a rendirse. Las horas pasaron, y la condición del Mustang parecía mejorar. No sabía si era el calor o la comida, pero algo pareció despertarse dentro del animal salvaje. Una pequeña señal de esperanza. Un destello de vida en sus ojos. Jake no quería ilusionarse, pero sintió algo más profundo. Había pasado toda su vida rodeado de caballos. Pero esto era diferente. Había una fuerza silenciosa en el Mustang, una conexión que parecía unirlos a pesar de las circunstancias. A medida que avanzaba la noche, Jake se sentó en un taburete junto al establo, observando al caballo de cerca. El granero estaba en silencio. El único sonido era la respiración, tenue del Mustang y el ocasional crujido de la madera al asentarse en el frío nocturno. Y entonces, justo cuando el sol desapareció en el horizonte,
Los ojos del Mustang se abrieron, lentamente, con cautela. El animal salvaje comenzó a mirar a su alrededor, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Su mirada era afilada, enfocada. Durante un largo momento, sus ojos oscuros se clavaron en Jake con una intensidad que lo tomó por sorpresa. Por primera vez, Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. No por el frío, sino por algo más. Una conexión, algo casi inexplicable, entre ellos. Jake no habló al principio, pero después de unos segundos dijo en voz baja: «Aún no estás fuera de peligro, pero saldremos de esta». Era la única promesa que podía hacerle. Y el Mustang, a pesar de su naturaleza salvaje, parecía entender. Jake pasó los siguientes días vigilando de cerca al Mustang. Cada mañana revisaba su estado, asegurándose de que comiera y bebiera lo suficiente para recuperar fuerzas. Se acercaba con cautela. Nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Había trabajado con caballos durante años, pero había algo diferente en este. El Mustang tenía un espíritu indomable, una fuerza que parecía ir más allá de lo que Jake podía comprender. Su respiración se había calmado, y el hielo que una vez cubrió su pelaje comenzó a derretirse. Su cuerpo, aunque todavía frágil, mostraba signos de vida. Jake masajeaba cuidadosamente las piernas del caballo, asegurando que la sangre volviera a fluir. Lo había hecho antes con otros animales, pero esta vez se sentía diferente. No podía explicarlo, había una conexión que no podía negar. Los ojos del Mustang nunca se apartaban de él. Incluso cuando estaba demasiado débil para levantarse, lo observaba en silencio, como si lo estuviera evaluando, como si intentara decidir si podía confiar en él. Y a cambio, Jake se sintió más decidido que nunca a ayudarlo. El Mustang no era solo una víctima de la tormenta, era un sobreviviente, igual que él. Por las noches, Jake hablaba con el Mustang mientras trabajaba. Su voz era suave, calmada, como si intentara construir un puente entre ellos. «Eres fuerte, lo sé», decía Jake. «Has llegado hasta aquí. No te rindas ahora». Y cada noche veía una pequeña mejoría. El Mustang, un poco más fuerte con Minor Sintra, cada día lograba ponerse de pie por unos momentos, sacudiendo la debilidad de sus patas. No era mucho, pero era progreso. Golpeaba el suelo con sus cascos una o dos veces, como si intentara sacudirse los restos de la tormenta. Al tercer día, finalmente, se levantó por completo. Su cuerpo todavía tembloroso, pero su espíritu claramente empezaba a regresar. Jake seguía siendo cauteloso. Sabía que el animal aún necesitaba tiempo para recuperarse, pero no podía negar que habían superado lo peor. Una tarde, Jake decidió arriesgarse. Entró lentamente al granero con un balde de avena en las manos. Había visto al Mustang comer pequeñas porciones de heno, pero esto sería diferente. Por primera vez, tendría que acercarse lo suficiente para comer directamente de su mano. El Mustang, percibiendo la comida, caminó lentamente hacia Jake. Se detuvo por un momento, observándolo con la misma mirada cautelosa y calculadora de antes. Y luego, tras unos segundos de duda, bajó la cabeza y tomó un pequeño bocado del balde. Jake no se movió. No quería asustarlo. Mantuvo la mano firme, asegurándose de que la comida estuviera justo al alcance, dejando que el Mustang se acercara a su propio ritmo. Jake contuvo la respiración. Era una pequeña victoria. Pero para él, significaba todo. El Mustang había elegido confiar en él, aunque fuera solo por unos momentos. «Eso es», susurró Jake, su voz apenas audible. Un paso a la vez. En los días que siguieron, el Mustang comenzó a mejorar rápidamente, se volvió más receptivo. Sus ojos, antes apagados, comenzaron a brillar con vida nuevamente. Sus músculos, aunque aún débiles, empezaban a recuperar su fuerza. Jake siempre había sabido que los caballos eran resistentes. Pero este Mustang era algo más. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Jake notó algo diferente. El Mustang se levantó de su lugar de descanso, pero esta vez, en lugar de retirarse a la esquina del establo como solía hacer, caminó hacia la puerta. Jake se quedó congelado. Lo observó acercarse, su cabeza en alto. Sus ojos ya no mostraban miedo.
Era como si el Mustang comenzara a entender el mundo a su alrededor nuevamente. Ya no estaba perdido, ni solo, ni congelado. Estaba vivo. Estaba renaciendo. Lo estás logrando, dijo Jake en voz baja, una sonrisa apareciendo en su rostro. El lenguaje corporal del Mustang había cambiado. Ya no era solo un animal salvaje recuperándose. Era una criatura que comenzaba a reclamar su sentido de identidad, su propósito. Y mientras los días pasaban, el vínculo entre Jake y el Mustang siguió creciendo. Y con cada día que pasaba, Jake no podía evitar preguntarse qué le había sucedido a ese caballo antes de llegar hasta él. ¿Cómo había sobrevivido tanto? ¿Por qué había terminado en 1900? Sus manos, pero por ahora, lo único que importaba era que el Mustang estaba vivo. Y Jake había sido parte de traerlo de vuelta a la vida. A medida que los días se convirtieron en semanas, Jake se dio cuenta de que cada vez se sentía más unido al Mustang salvaje. No era solo porque el caballo había sobrevivido a la tormenta, ni porque había encontrado refugio en su granero. Era algo más profundo, algo que Jake no podía explicar. El vínculo entre ellos era palpable, creciendo más fuerte con cada día. El Mustang había recuperado la mayor parte de su fuerza, pero había algo más en el animal ahora. Ya no era solo un caballo. Se había convertido en un compañero. Una presencia, que Jake ya no podía imaginar sus días sin ella. El Mustang, aunque salvaje en esencia, había aprendido a confiar en Jake de una manera que ningún otro animal en su rancho lo había hecho. Y Jake, a su vez, había comenzado a entender al Mustang de una forma que iba más allá de la simple supervivencia. Pasaba horas en el granero, sentado sobre un fardo de heno, observándolo mientras se movía. A veces, el caballo simplemente se quedaba quieto, con la cabeza en alto, sus ojos escaneando el horizonte, como si buscara algo más allá de su alcance. Otras veces, caminaba en círculos, como si intentara deshacerse de la inquietud que había echado raíces en lo más profundo de sus huesos. Pero, sin importar lo que hiciera, el Mustang nunca se alejaba demasiado de Jake. Se había acostumbrado a su presencia, y parecía entender que el hombre ahora formaba parte de su mundo. Una mañana, Jake decidió poner a prueba algo que había estado considerando durante un tiempo. Había visto cómo el Mustang ganaba confianza poco a poco, pero aún había algo salvaje en su espíritu. No estaba listo para ser completamente domesticado. Pero Jake tenía el presentimiento de que estaba listo para el siguiente paso. Entró al granero con una cuerda en la mano. Sus movimientos fueron lentos y deliberados. Sabía que forzar al Mustang no funcionaría. Tenía que acercarse con paciencia. Lo último que quería era presionarlo demasiado. Había pasado demasiados años trabajando con caballos como para no saber que la mejor manera de ganarse su confianza era moverse a su ritmo, no al suyo. El Mustang levantó la cabeza al escuchar los pasos de Jake. Lo observó atentamente, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de sus movimientos. Jake se detuvo a unos pasos de distancia, dándole el espacio que necesitaba para decidir si quería acercarse o no. No habló. No lo necesitaba. Había un silencio entre ellos, uno lleno de comprensión. Después de unos minutos, el Mustang dio un paso cauteloso hacia Jake. Se detuvo a medio camino, con los músculos tensos, pero no retrocedió. Jake extendió la mano, con la palma abierta. No esperaba que el caballo se acercara más. Solo estaba ofreciendo un gesto de confianza. Las orejas del Mustang se movieron hacia adelante. Por un instante, Jake creyó que se alejaría. Pero entonces, el Mustang dio otro paso. Tranquilo, susurró Jake, su voz calma, firme. El Mustang dudó por un momento más. Y luego, con suavidad, rozó la mano de Jake con su hocico. Un leve suspiro escapó de sus fosas nasales. Y Jake sintió como el calor se expandía en su pecho. Era la primera, verdadera señal de confianza. El Mustang le estaba permitiendo formar parte de su mundo. Jake deslizó los dedos con cuidado por el cuello del caballo, sintiendo la suavidad de su pelaje bajo su mano. El Mustang no se estremeció. Simplemente se quedó allí, aceptando el contacto. Durante los días siguientes, Jake pasó más tiempo trabajando con el Mustang.
Comenzó a introducir nuevas tareas, guiándolo de un lado a otro del granero, animándolo a seguir sus pasos. Era un proceso delicado, uno que requería paciencia y tiempo. Pero, poco a poco, el Mustang comenzó a responder. No era solo su fuerza física lo que estaba regresando, era su confianza, su capacidad de confiar. Pero a pesar de todo este progreso, había algo en los ojos del Mustang que Jake no podía ignorar. Incluso cuando comenzaba a sentirse cómodo con él, había una inquietud profunda dentro del animal. Algo que hablaba de una vida vivida más allá de los límites del rancho de Jake. El Mustang tenía un corazón salvaje, uno que no podía ser contenido por mucho tiempo. Jake podía sentirlo. El impulso de correr libre, de sentir el viento bajo sus cascos, una noche, mientras Jake observaba al Mustang caminar inquieto por el granero, comprendió algo. No era solo el animal el que necesitaba sanar, era él también. La presencia del Mustang había hecho algo en él que no esperaba. Había pasado tantos años solo, viviendo una vida de aislamiento. Pero ahora, con el Mustang a su lado, se sentía menos solo. Había una conexión entre ellos que iba más allá de lo físico. Era un lazo que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos podían sentir. Eran dos sobrevivientes, uno de la naturaleza salvaje y otro de sus propias batallas personales, y juntos estaban comenzando a sanar. Jake no sabía qué les deparaba el futuro a él y al Mustang, pero había algo que sí tenía claro. Estaban en esto juntos. Los días se convirtieron en semanas. Y con cada día que pasaba, Jake se dio cuenta de que se estaba volviendo aún más unido al Mustang salvaje. No era solo la recuperación física lo que importaba, era la forma en que el Mustang había comenzado a entenderlo, y la forma en que Jake había aprendido a entender al Mustang. Jake había pasado gran parte de su vida trabajando solo. Siempre había cuidado de sus animales. Pero este Mustang era diferente. Era algo más. Algo que Jake aún no terminaba de comprender. Pero que sabía, en el fondo de su alma, que cambiaría su vida para siempre. Llamarlo simplemente un caballo salvaje no sería suficiente. Era como si el espíritu mismo de la tierra hubiera encontrado una manera de hablar a través de él. Ya no se trataba solo de la supervivencia del Mustang. Se trataba del vínculo que habían forjado, uno construido sobre la confianza, la paciencia y el silencioso entendimiento de dos seres que habían sido dejados a su suerte en un mundo implacable. Una fría tarde, Jake decidió sacar a Storm del granero. El clima había mejorado, el aire era fresco, impregnado con el aroma del pino y la nieve. El cielo, de un profundo tono púrpura, anunciaba la llegada del anochecer, proyectando largas sombras sobre la tierra. Storm había recuperado su fuerza. Y Jake sabía que era momento de ponerlo a prueba. El Mustang se había acostumbrado a estar cerca de él, pero aún conservaba una indiscutible esencia salvaje, un instinto, que lo impulsaba a correr, a ser libre. Jake entendía que no podía retenerlo para siempre. De alguna manera, el Mustang se había convertido en parte de su vida, pero la verdad era que él también se había convertido en parte del viaje de Storm. El caballo no le pertenecía. Era al revés. Jake caminó lentamente hacia Storm, que estaba en el centro del corral, su mirada fija en las montañas que bordeaban el rancho. Había algo en sus ojos que no dejaba lugar a dudas. Era la misma necesidad de correr que lo había llevado hasta Jake en primer lugar. ¿Estás listo para esto?, murmuró Jake, su voz apenas un susurro. Las orejas de Storm se movieron hacia atrás, escuchándolo. Por un instante, pareció considerar sus palabras, y entonces, sin advertencia alguna, Storm salió disparado, galopando con una fuerza que levantó una nube de polvo en el aire. El viento se intensificó mientras corría. Sus cascos golpeaban la tierra en un ritmo firme, poderoso. Su cuerpo era una mezcla perfecta de fuerza y gracia. Jake se quedó inmóvil, observándolo, asombrado. Había algo hipnótico en la forma en que Storm se movía, como si cada zancada fuera una declaración de libertad, como si estuviera reclamando la vida en sus propios términos. Jake no lo persiguió. No hizo falta. Solo permaneció en el borde del corral, sus ojos fijos en el Mustang.
No tenía que hacer nada. Storm ya había tomado su decisión. Era un caballo, salvaje en su esencia más pura. Y por mucho que Jake lo cuidara, Storm siempre pertenecería a la naturaleza. Después de unos minutos, Storm fue frenando su paso. Su respiración era pesada, su cuerpo cubierto de sudor. Pero en su mirada había algo distinto, casi satisfacción. Volvió sobre sus pasos, regresando lentamente hacia Jake. Se detuvo a pocos metros. Sus ojos oscuros brillaban con algo más que simple reconocimiento. Era entendimiento. El Mustang había corrido libre. Pero Ney había regresado. No porque se lo hubieran ordenado, sino porque confiaba en Jake. Jake no se movió. Esperó. Dejó que el Mustang se acercara por su propia voluntad. Su corazón aún latía con fuerza tras ver correr al animal. Storm relinchó suavemente. Su cabeza baja, su postura relajada. Jake extendió la mano con calma, rozando su pelaje húmedo. El caballo no retrocedió. Se quedó quieto, permitiéndolo. Por un instante, todo pareció encajar en su lugar. Hombre y Mustang. Dos seres unidos por algo que iba más allá de las palabras. Pero incluso en ese momento, Jake no pudo ignorar la sensación que crecía en su pecho. Sabía que este vínculo no duraría para siempre. Storm era salvaje, era libre, y por mucho que Jake deseara retenerlo, sabía que esta vida, este instante, era efímero. El alma indómita del Mustang jamás podría ser domada. Siempre serás libre, susurró Jake, casi para sí mismo. Por un momento, pareció que Storm lo entendía. El Mustang inclinó la cabeza y lo empujó suavemente con el hocico. Luego, sin dudarlo, se giró y trotó hacia la vasta extensión más allá del corral. Jake lo observó alejarse, una mezcla de orgullo y tristeza invadió su pecho. Desde el principio, había sabido que Storm no era solo un animal a domesticar. Era una criatura que había visto la naturaleza en su forma más pura, que había conocido la libertad de las llanuras abiertas, y que nunca olvidaría esa vida. A medida que Storm desaparecía, en la distancia, Jake permaneció de pie por un largo rato, solo, bajo el sol poniente. El Mustang había elegido su camino, y Jake tenía que dejarlo ir, pero estaba en paz con ello. Le había dado al Mustang la oportunidad de vivir de nuevo, y a cambio, había aprendido algo sobre sí mismo. En ese instante, Jake supo la verdad. A veces, amar significa dejar ir. Jake siempre había llevado una vida tranquila en su rancho. Los días transcurrían en una rutina de trabajo duro y soledad. Pero desde que Storm había entrado en su vida, algo dentro de él había cambiado. Siempre había sentido que estaba desconectado del mundo, perdido en su propia existencia silenciosa. Pero con Storm, había algo diferente, un lazo que iba más allá de la simple supervivencia. La recuperación del Mustang no había sido solo física, había sido mucho más que eso. Lo de Storm era poco menos que un milagro. Había recuperado su fuerza rápidamente, moviéndose con una gracia que recordaba a los caballos salvajes de las historias que Jake había escuchado. Y, sin embargo, a pesar del progreso del Mustang, Jake no podía sacudirse la sensación de que había más en su pasado de lo que le habían contado. Algo en los ojos de Storm, una quieta inteligencia, una mirada que sugería que había una historia, una vida que iba más allá de la simple supervivencia. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Jake se sentó en el porche de su casa. La última luz del día proyectaba sombras alargadas sobre la nieve. Dirigió la mirada hacia el granero, donde Storm estaba de pie, la cabeza en alto, observando las montañas que se extendían más allá del rancho. Jake podía sentir la inquietud del Mustang. Era como si el animal estuviera buscando algo, alguna parte de sí mismo que aún estaba perdida. Y fue en ese momento que Jake tomó una decisión, algo que había estado evitando. Necesitaba respuestas. No podía ignorar la sensación de que Storm no era un Mustang cualquiera. Había algo en su pasado que lo había llevado hasta este punto. A la mañana siguiente, Jake condujo hasta el pueblo. Las carreteras eran traicioneras, cubiertas de hielo y nieve. El pueblo era pequeño.
nada más que un puñado de edificios y una tienda general. Pero Jake sabía que los viejos del lugar siempre sabían más de lo que la gente quería admitir. Si alguien sabía algo sobre el pasado de Storm, eran ellos. Entró en el restaurante local, el cálido aroma del café y el tocino flotaba en el aire mientras se sentaba en la barra. La camarera, una mujer mayor con el cabello grisáceo, lo saludó con una sonrisa. Jake Sullivan, ¿eh? Dijo, escaneando su rostro con la mirada. Eres el que rescató a ese Mustang, ¿verdad? Jake asintió. Lo encontré en la tormenta. Estaba congelado en el suelo. Lo llevé a casa. Lo ayudé a recuperarse. La camarera lo miró con una expresión que parecía ver más allá de sus palabras, como si estuviera viendo algo más profundo. No conoces toda la historia, ¿verdad? Jake se quedó en silencio por un momento. Nunca se había hecho preguntas sobre el caballo. Solo lo había acogido, lo había cuidado. Pero había algo en la voz de la mujer que lo hizo sentir que la historia de Storm no solo le pertenecía a él. ¿Qué quiere decir?, preguntó Jake en voz baja. La mujer se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Ese Mustang que encontraste no es un caballo cualquiera. Jake frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Es parte de una manada salvaje que deambula por las montañas del norte, explicó ella. El gobierno ha estado capturando a los Mustangs durante años, tratando de controlar su número, de domesticarlos. Hizo una pausa. Pero Storm negó con la cabeza. Storm era uno de los últimos. Jake sintió como su pulso se aceleraba. ¿Qué le pasó? La camarera suspiró, mirando por encima de su hombro antes de volver a inclinarse. Intentaron capturarlo. Hicieron todo lo posible por domesticarlo. Su voz se volvió un susurro. Pero hay caballos que no pueden ser controlados. Jake tragó saliva. ¿Cómo escapó? Dicen que ha estado huyendo durante años, continuó la mujer. Que es parte de algo más grande. ¿Más grande? Algunos creen que es el último de una línea de sangre criada para ser indomable. Para ser libre. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dicen que ha estado escondiéndose en las montañas durante mucho tiempo. La camarera lo miró fijamente. Pero ahora está contigo. Se quedó en silencio por un momento. Y no sé si eso es bueno o malo. Jake sintió el peso de esas palabras asentarse en sus hombros. Storm no era solo un caballo. Era un sobreviviente. Un símbolo de algo mucho más grande, de lo que Jake había imaginado. Pero una cosa era segura. Storm no había llegado a su vida por casualidad. Cuando Jake condujo de regreso al rancho, la historia que la camarera le había contado resonaba en su mente. Storm era una criatura salvaje, una que había sido moldeada por fuerzas fuera de su control. El Mustang no estaba simplemente perdido. Era un símbolo de libertad, de una vida que no podía ser contenida. Y Jake, sin darse cuenta, se había convertido en parte de esa historia. El viaje de Storm apenas comenzaba, y Jake sabía que el suyo jamás volvería a ser el mismo. La conexión entre hombre y bestia siempre había estado ahí. Pero ahora era algo más profundo. Eran dos sobrevivientes, unidos por el destino. Y el camino que tenían por delante estaría lleno de preguntas. Preguntas para las que ninguno de los dos estaba preparado. Pero, por ahora, Jake tenía un papel que desempeñar. Debía dejar que Storm sanara, darle la oportunidad de ser libre, y ver a dónde los llevaba ese camino. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una tensión silenciosa. Jake y Storm habían vivido juntos, por meses, y el vínculo entre ellos solo se había profundizado. El Mustang se había convertido en parte de la vida de Jake. No solo como un animal bajo su cuidado, sino como una presencia, una que exigía respeto y comprensión, pero cuanto más aprendía sobre el pasado de Storm, más se daba cuenta de que había secretos aún ocultos. No solo en el pasado del Mustang, sino en la tierra misma. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Jake se sentó en su porche, viendo el sol hundirse tras las montañas. El rancho estaba en silencio.
Solo el viento movía las hojas de los árboles. Storm pastaba en el campo. Su pelaje dorado brillaba bajo la última luz del día. Jake recordó la conversación con la camarera. La historia de la línea de sangre salvaje de Storm, un caballo que nunca podría ser domado. El pensamiento se aferró a su mente como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Esa noche, cuando la luna ascendió sobre el rancho, Jake tomó una decisión. Tenía que averiguar la verdad y estaba listo para seguir el camino, donde fuera que lo llevara. Las montañas. Jake siempre había escuchado las historias, las leyendas sobre las manadas salvajes que vagaban por las colinas, viviendo libres e indomables. Storm venía de ese mundo. Y Jake necesitaba verlo por sí mismo. Necesitaba saber más sobre los orígenes del Mustang, sobre la vida que había dejado atrás antes de llegar al rancho. Jake conocía los riesgos. Las montañas no eran fáciles de atravesar, especialmente en pleno invierno. El terreno era traicionero. El clima, impredecible. Pero no podía ignorar la sensación de que Storm lo estaba llamando. Que las respuestas estaban ocultas en algún lugar de aquella vasta y virgen naturaleza. Ensilló a uno de sus caballos más viejos, un robusto gelding llamado Bear, y partió antes del amanecer. El cielo era gris. Las montañas se alzaban en la distancia como centinelas silenciosos, esperando. Jake no tenía un plan real. No estaba seguro de lo que buscaba, pero tenía que verlo, tenía que entenderlo. La naturaleza salvaje, el espíritu que Storm había traído a su vida, necesitaba ser comprendido. No podía explicarlo, pero algo dentro de él le decía que la respuesta estaba en las montañas. Mientras cabalgaba, la nieve crujía bajo los cascos de Bear. El viento frío le cortaba la piel, pero a Jake no le importaba. El viaje era largo y agotador, pero la silenciosa belleza del paisaje despejaba su mente. Las horas pasaron. Y pronto, Jake se encontró en el borde del bosque, donde se decía que las manadas salvajes de mustangs vagaban libres, y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse, los vio. Un pequeño grupo de mustangs salvajes apareció en el claro. Sus pelajes eran una mezcla de grises y marrones, sus cuerpos esbeltos y fuertes, sus movimientos fluidos como el viento. El corazón de Jake se aceleró. Detuvo a Bear, manteniéndolo firme mientras observaba. No había duda alguna. Eran la familia de Storm, parte de la misma manada de la que él había venido. La salvaje intensidad en sus ojos era inconfundible. Eran libres. Eran indomables. Jake los observó durante horas, estudiando su comportamiento, su libertad. Podía sentir la energía en el aire, la esencia indomable de esos caballos. No eran solo sobrevivientes, eran guerreros, viviendo como lo habían hecho por generaciones. Jake lo veía con claridad ahora, la profunda conexión entre Storm y el mundo salvaje del que provenía. Storm había sido parte de algo mucho más grande de lo que Jake jamás imaginó. Venía de una línea de caballos salvajes que habían enfrentado la adversidad, que habían sido perseguidos, pero que aún llevaban en sus venas el espíritu de la libertad. Los caballos en el claro se movían con una elegancia que solo aquellos nacidos en ese mundo podían tener. Un mundo que Jake nunca podría comprender del todo. Cuando la noche cayó, Jake supo que era hora de regresar. No tenía todas las respuestas, pero ahora entendía algo fundamental. Storm no era solo un caballo que había vagado hasta su vida. Era parte de algo más grande, algo antiguo, algo indomable. Jake cabalgó de regreso en silencio, sintiendo el peso de su viaje asentarse en su pecho. Había ido a las montañas en busca de respuestas. Y aunque no las tenía todas, sabía la verdad sobre Storm. Era salvaje, era libre, y nunca había estado destinado a ser domado. Cuando Jake llegó al rancho, las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Caminó hasta el granero. Storm lo estaba esperando, de pie en el centro de su establo. Sus ojos lo observaban con una intensidad que lo decía todo. Era como si el Mustang supiera que Jake había encontrado lo que buscaba. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, y por primera vez, Jake supo exactamente lo que tenía que hacer. La decisión estaba tomada.
Jake sabía que no podía retener a Storm en el rancho para siempre. El Mustang le había dado algo que ningún otro animal le había dado jamás: un sentido de libertad, un recordatorio de lo que significaba vivir sin límites. Storm no estaba destinado a ser una mascota, ni un animal domesticado. Estaba destinado a correr libre, a ser salvaje, a vivir en la tierra a la que realmente pertenecía. Jake había pasado incontables días pensando en este momento. El vínculo entre ellos había sido especial, pero podía sentirlo. Storm estaba inquieto. Anhelaba las llanuras abiertas, el viento en su melena, y la libertad del mundo salvaje. Era un llamado que Jake entendía, uno que no podía ignorar. A la mañana siguiente, después de una nevada nocturna, el rancho amaneció cubierto por un manto blanco. Todo parecía intocado, como un lienzo en blanco. Jake ensilló a Bear y caminó hacia el granero, donde Storm lo esperaba. Sus ojos brillaban con anticipación. Era como si el Mustang supiera que este momento había llegado, que estaba a punto de ser liberado. Storm había sanado, no solo físicamente, sino también en espíritu. La esencia salvaje que había estado dormida dentro de él ahora ardía con fuerza. Era más fuerte, más confiado, y estaba listo para regresar a las montañas donde una vez había vagado libre. Jake se detuvo por un momento, observando al caballo que había cambiado su vida. Storm no era solo un animal. Se había convertido en un símbolo de todo lo que Jake había estado buscando. Un recordatorio de lo que significaba vivir sin miedo, sin restricciones. Jake se acercó al Mustang. La nieve crujió bajo sus botas, extendió la mano, tocando el cuello de Storm, sintiendo la familiar calidez de su pelaje. Por un momento, ninguno de los dos se movió. No hacían falta palabras, solo un entendimiento silencioso. «Eres libre, Storm», susurró Jake, su voz cargada de emoción. «Este es tu hogar, tu vida. Yo solo estoy aquí para ayudarte a vivirla». Storm relinchó suavemente. Sus orejas se movieron hacia atrás en reconocimiento. Bajó la cabeza y rozó la mano de Jake. Como si lo agradeciera, Jake sonrió con suavidad. Deslizó los dedos por la espesa melena del Mustang, saboreando el momento. Esto no era un adiós, era simplemente un nuevo comienzo. Para ambos. Cuando Jake llevó a Storm al campo abierto, sintió una paz profunda. El Mustang estaba listo, podía sentirlo en su andar, en la forma en que se movía. Con cada paso, la esencia salvaje dentro de él despertaba. Su cuerpo se movía con una energía que Jake no podía evitar admirar. Storm era una criatura que había sobrevivido contra todo pronóstico, y ahora estaba regresando a donde realmente pertenecía. «Vamos», dijo Jake en voz baja, dándole una última palmada al Mustang. «Corre libre». Sin dudarlo, Storm rompió en un galope furioso. Sus cascos golpeaban la tierra con una fuerza imparable. Su cuerpo, un destello de movimiento y poder. Jake se quedó inmóvil por un momento, observando. El Mustang cruzaba el campo abierto con una velocidad impresionante. Dirigiéndose hacia las montañas distantes, corría con el viento. Su melena ondeaba salvaje detrás de él. Su cuerpo se movía con una fluidez que hablaba de pura libertad. Jake miró hasta que Storm se convirtió en una simple sombra en el horizonte, hasta que desapareció en la naturaleza, volviendo a ser parte de las manadas salvajes. Parte de la tierra de la que había venido. Jake sabía que el Mustang nunca sería suyo, pero estaba agradecido de haber sido parte de su historia. Mientras permanecía allí, el sonido del galope de Storm se desvanecía lentamente en la distancia. Y Jake sintió algo dentro de él soltarse, una sensación de libertad. No solo para el Mustang, sino para él también. Por primera vez en mucho tiempo, Jake entendió lo que significaba dejar ir, lo que significaba liberar algo. Le había dado a Storm la oportunidad de vivir, de ser el caballo que estaba destinado a ser. Y al hacerlo, Jake había encontrado una paz que lo había eludido durante años. Se giró hacia el rancho, su corazón liviano, sus pasos firmes. Ya no había incertidumbre. Jake había aprendido algo invaluable. Algo que llevaría consigo por el resto de su vida. La verdadera libertad nunca puede ser impuesta. Debe ganarse. Y siempre debe ser respetada.
Mientras caminaba de regreso al granero, lo supo. Aunque Storm se había ido, el Mustang siempre sería parte de él. Así como Jake siempre sería parte del espíritu salvaje que corría libre en las montañas. El viaje de Jake con Storm había sido más que un rescate. Había sido un recordatorio del poder de la libertad y del lazo inquebrantable entre el hombre y el animal. Mientras Storm desaparecía, en la naturaleza, Jake comprendió una verdad simple pero poderosa. A veces, el mayor regalo que podemos dar es la libertad de ser quienes realmente somos. Si esta historia te conmovió, no olvides dar like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. Sigamos celebrando el espíritu salvaje que vive dentro de todos nosotros.